Mar Adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar Adentro, todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos en una emisión más de su programa Mar Adentro. Aquí en Mundo Católico estamos construyendo contigo la civilización del amor. Soy Norma Flores y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en cabina. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí este martes de 3 a 4 de la tarde. Todos los martes estamos aquí acompañándote, tratando de hacer un poco de reflexión acerca de temas importantes que nos comparte nuestra Santa Madre Iglesia, temas importantes que nos propone el Espíritu Santo, que nos propone nuestro Señor a través de la palabra, a través de nuestros propios testimonios de vida. Y pues bueno, como siempre, dando gracias a María Santísima, que ella es nuestra madre, nuestra maestra, la patrona de este programa, a quien está encomendado este programa, este espacio, y que ella, pues como buena mamá, como buena maestra, como buena amiga, nos muestre el camino que tenemos que seguir. ¿Y qué camino, qué mejor, hermanos, que el camino que nos conduce a su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Vamos pues, queridos hermanos, a con mucho entusiasmo darle gloria a Dios. Vamos a pedirle a María Santísima que nos acompañe, que ella, le pida a su amadísimo esposo, el Espíritu Santo, que sea el que conduzca también junto con nosotros este programa, que nos inspire en este programa, que a ti te dé esos oídos para que puedas escuchar lo que te es necesario escuchar, y que el Señor, a través de su Espíritu Santo, va a poderte transmitir, y que a una servidora, indigna sierva de María Santísima, pues también la ayude para que hable lo que necesite el Señor hablar a través de mí, y que tú necesitas escuchar. Vamos pues entonces, hermanos, a ponernos en este momento de oración, en este momento de esta sensación que vamos a provocar, este momento, diría San Ignacio de Loyola, esta composición del lugar. Vamos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, el momento en el que estamos. Vamos a poner a María Santísima en nuestros corazones. Vamos a cerrar, si te parece más sencillo, nuestros ojos, para que podamos visualizar con nuestros ojos interiores a nuestra Madre, para que podamos visualizar también a su amadísimo esposo, el Espíritu Santo. Yo sé que a lo mejor me dirás: oye, Norma, pues ¿cómo voy a visualizar el Espíritu Santo si nadie lo ha visto? Pues lo hemos visto en muchas formas, como quieras, como te acomode visualizarlo. Si quieres verlo a través de una columna de fuego, como en el Antiguo Testamento, en una nube, con una paloma, que es prácticamente lo más común en cómo podemos visualizar al Espíritu Santo. Pero vamos a ponerlos sobre todo en esa sensación de estar conscientes que están a nuestro lado, estar conscientes que nosotros somos templos del Espíritu Santo, estar conscientes de que Mamá María es la esposa del Espíritu Santo, y que ambos, con ese amor tan puro, tan grato, tan afable, nos inspiren también a escuchar y hablar lo que tenemos que hacer el día de hoy en este espacio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oh María, Madre nuestra, gracias por acompañarnos en este día. Gracias por acompañarnos en nuestras vidas. Gracias por ser tú nuestra Madre, nuestra Maestra. Gracias por el don más grande que nos pudiste haber dado a la humanidad, que es tu amadísimo Hijo.
nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu fiat, mamá. Enséñanos a ser como tú. Haznos dóciles a las palabras de tu amadísimo Hijo, como madre amorosa, como madre gentil, como madre buena, como la madre intachable e inmaculada que eres. Enséñanos como buenos hijos. Enséñanos como buena madre. Ayúdanos y guíanos. Tú intercedes por nosotros, como ningún otro santo puede interceder. Tú intercediste por los mismísimos santos. Intercedes por cada uno de nosotros. Hoy en este día, oh Madre, te pedimos que intercedas también por estos hijos ingratos, por estos hijos tuyos, por estos hijos que probablemente estamos alejados, muy en el fondo de nuestro corazón, de nuestro Padre. Abrázanos, oh mamá, muéstranos el camino de nuestro Señor, con ese amor que te caracteriza. Gracias, mamá, por tantas bendiciones. Gracias, Papá Dios, por la bendición tan grande de nuestra Madre María. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, les doy de nueva cuenta la más cordial bienvenida. Aquí a Mar Adentro, estamos en Mundo Católico, estamos construyendo la civilización del amor. Y espero que tú también formes parte de esta construcción del amor. Fíjate, querido hermano, querida hermana, que en esta reflexión de este día, quiero compartir contigo esta reflexión, esta lectura que reflexionábamos el domingo pasado, este 22º domingo del tiempo ordinario. Recuerda que estamos en el ciclo B de nuestra liturgia. Recuerda que nuestra Santa Madre Iglesia nos propone 3 ciclos para durante 3 años, si somos constantes yendo cada domingo a misa durante estos 3 años, estos 3 ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, pues podemos decir que hemos leído totalmente lo más importante, digamos, de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, junto con todas las epístolas y los salmos. Pues bien, decía que vamos a hacer nuestra reflexión del día con la segunda lectura que nos propone la Santa Madre Iglesia en este 22º domingo del tiempo ordinario del ciclo B, en donde nos habla el apóstol Santiago. Fíjate muy bien. Santiago fue, como bien sabes, fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor. Pablo, a pesar de que es uno de los que, o podría decirse que es el más grande evangelizador del Nuevo Testamento, porque gracias a sus encíclicas a los Corintios, Tesalonicenses, Efesios, a Tito, a varios otros, gracias a él, pues se puede decir que llegó la fe a los gentiles. Sin embargo, queridos hermanos, fíjate que también Pedro, Juan, Santiago, tienen epístolas que también son muy importantes. Estas epístolas, que como se le conoce en en las palabras de la exégesis, en las palabras de la tradición de la Iglesia, se les llama epístolas. ¿Y qué es una epístola? Si tú te vas y tomas un diccionario en este momento, te vas a dar cuenta que una epístola no es otra cosa más que una carta. Y esta carta son aquellas vivencias, aquellas exhortaciones que hacían las primeras comunidades entre sí, Hablaba, por ejemplo, cuando decimos San Pablo a los Efesios, San Pablo enviaba en la comunidad en donde se encontraba, escribía alguna carta y se la enviaba a los tesalonicenses, a todo el pueblo de Tesalónica, por ejemplo, por decirte algo. Entonces, en este caso, vamos a reflexionar de esta de esta carta del apóstol Santiago. Es la única carta que se reconoce de parte de este apóstol y que pues nos propone esta lectura en este domingo, el 22º del tiempo ordinario. Y nos dice prácticamente lo que nos está proponiendo, lo que nos está exhortando Santiago con esta carta, es que nosotros pongamos en práctica la palabra que escuchamos.
Y fíjate muy bien, voy a dar lectura y vamos a ir analizando y vamos a ir desmenuzando como siempre. Vamos a ir desmenuzando esta carta, esta segunda lectura, y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Santiago. Es de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo del 17 al 18, capítulo 21 al 22 y capítulo 27. La Santa Iglesia, queridos hermanos, va tomando fragmentos de las cartas para resaltar lo más importante. No porque queramos hacer menos lo que dice totalmente la carta, sino por el contrario, para que a través de estos pequeños fragmentos, estos versículos que nosotros analizamos en cada lectura, pues nos animemos, pues, a tomar nuestra Sagrada Escritura y leer totalmente la carta de en este caso de Santiago, para que nosotros podamos entender un poco más el contexto, para que podamos pues ver por qué estaba dirigiendo esta carta a Santiago a la comunidad de los primeros cristianos, qué es lo que quería decir, a quién estaba dirigida específicamente, etcétera. Entonces, para eso es que nosotros vamos a poder tomar las Sagradas Escrituras y poder leer totalmente esta carta. Sin embargo, cuando en la Santa Misa se toman las lecturas y se toman así como en este caso pequeños fragmentos, es para que nosotros podamos reflexionar lo más importante y aquello que nos acomoda perfectamente bien, aún en nuestros tiempos. Recordemos que las Sagradas Escrituras han sido escritas a lo largo de la historia de la salvación. Toda la Sagrada Escritura está escrita a lo largo de la historia de la salvación, y muy particularmente el Nuevo Testamento, muy particularmente los evangelios y las epístolas o las cartas han sido escritas después de que el Señor sube a los cielos en la ascensión y que empieza a generarse propiamente dicha la iglesia. Todos los seguidores de Jesús que se reúnen en un mismo lugar con un mismo fin, que es la fracción del pan, y que nos va a permitir tener esta diáspora, después de que muere el Señor, sube a los cielos, se reúnen los discípulos, los apóstoles, porque no nada más fueron los apóstoles. Recordemos que cuando Jesús sube a los cielos, después se vuelve a reunir toda la comunidad cristiana, que de hecho se les reconoce como cristianos como tal, mucho después de la ascensión de nuestro Señor, y que, se empieza a generar esta diáspora, y partida de los apóstoles de dos en dos a diferentes lugares y que van haciendo discípulos del Señor, porque fue el mandato que da específicamente nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión, como tú lo recordarás. Lo tenemos en el libro de Mateo, los últimos fragmentos del Evangelio de San Mateo nos dicen que el Señor envía a los apóstoles a que hagan comunidades, a que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vayan a enseñar todo aquello que ustedes han aprendido. ¿Qué han aprendido? Pues lo que vivieron en el tiempo de la vida pública de Jesús, en esos 3 años que ellos estuvieron hombro con nuestro Señor, y que pues ahora van a compartirlo con todos los bautizados. Pues bien, esta carta entonces del apóstol Santiago, vuelvo a repetir, capítulo 1, versículo 17 a 18, versículo 21 al 22 y versículo 27. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y fíjate, querido hermano, querida hermana, que quiero reflexionar sobre esta palabra muy específicamente, porque el Evangelio de ese domingo, el Evangelio según San Marcos, es un evangelio que nos pone de manifiesto las características propiamente dicho
de lo que son las intenciones que vienen en el corazón. Pero bueno, vamos a ir primero a desmenuzar poco a poco esta parte de la lectura del apóstol Santiago. Está exhortando a la comunidad, a las primeras comunidades de los cristianos, a que lo que nosotros escuchemos en las predicaciones, ¿y a qué me refiero en las predicaciones? Cuando nosotros vamos a misa, escuchamos 3 lecturas, 4 de hecho, ¿no? Aquellos que, pues nos dejamos influenciar o que se dejan influenciar por nuestros hermanos separados, de que, pues es que ustedes católicos, pues la verdad es que son medios flojitos, ¿no? O sea, no leen las Sagradas Escrituras. Y entonces, yo ya lo he dicho varias veces en varios programas, en este mismo espacio, pues no es que seamos realmente flojos, ¿no? Sino que realmente no ponemos muchas veces la atención de qué es lo que vivimos en la Santa Misa, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver, pues bueno, cuando tú llegas a ir por alguna invitación de algún hermano separado a una de sus reuniones, pues te das cuenta que ellos analizan a profundidad una lectura, ¿no? Eligen algunos versículos, eligen de acuerdo a lo que ellos creen y les inspira en ese momento dialogar, o que ya han llevado una secuencia de todo un estudio de la Biblia. Generalmente estudian ellos lo que es el Antiguo Testamento. Pues nosotros, en el caso de nuestra Santa Misa, analizamos en la primera lectura una lectura del Antiguo Testamento, de todo lo que es el Antiguo Testamento. Podemos elegir de cualquiera de los libros del Antiguo Testamento. Recordamos que nosotros reconocemos en la Sagrada Escritura 43 libros del Antiguo Testamento y podemos tomar cualquiera de esos, bueno, a excepción más bien de 42 libros del Antiguo Testamento, porque siempre, en cada domingo, elegimos un salmo, que es uno de los libros de estos 43 que yo te comento del Antiguo Testamento. Los salmos forman parte de estos libros, de estos 43 libros del Antiguo Testamento. Entonces, fíjate, ya llevamos en la Santa Misa un libro. La primera lectura siempre va a ser un libro del Antiguo Testamento, de los 42 del Antiguo Testamento, que reconoce la Santa Iglesia Católica. Siempre vamos a tener un salmo, ¿no? Alabamos y glorificamos a Dios salmodiando, dando gloria y alabanza. Recordemos que los salmos para eso fueron escritos, para glorificar a Dios en distintas circunstancias y en distintas sensaciones de vida, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, escuchas, en este caso que escuchábamos en el domingo 22º del tiempo ordinario, escuchábamos del Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Respondíamos, ¿no? Y nos preguntábamos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Y entonces, la estructura de la misa, pues bueno, tiene que ver tanto la primera lectura como el Salmo, como la segunda y el Evangelio, pues tienen que ver con lo que vamos a reflexionar en ese día, ¿no? Entonces ya llevamos primera lectura, repito, del Antiguo Testamento, junto con el Salmo, ya es la segunda lectura, un Salmo con el que alabamos y glorificamos a Dios nuestro Señor. Tenemos la segunda lectura, que generalmente es una epístola de alguno de los apóstoles o alguno de los seguidores de los discípulos del Señor, y finalmente tenemos nuestra cuarta lectura, que es el Evangelio, que es lo central de la Santa Misa. Pues bien, entonces esta segunda lectura de la carta del apóstol Santiago nos dice, bueno, pues todo aquello que tú escuches, toda aquella palabra que escuches en la predicación, en estas lecturas, ya sea que te enfoques en las lecturas, que tomes algo, que te llegue al corazón, algo que toque en ese momento tu corazón. Este ejercicio, yo te exhorto a que tengas este ejercicio los domingos. Generalmente los sacerdotes toman a bien algo que ellos consideran, dependiendo del conocimiento de su comunidad, de esta cercanía con su comunidad, qué es lo que más va a servir respecto al contexto de la misma. Sin embargo, yo no sé si a ti te ha pasado que cuando tú estás en la Santa Misa, estás siguiendo las lecturas, a lo mejor en tu misal dominical, a lo mejor en las hojitas que nos ponen los padres para seguir las lecturas, a lo mejor en las pantallas, porque bueno, ya ahora muchos de nuestros sacerdotes son más modernos, ¿no? Y nos dan, nos ponen nuestras pantallas ahí con toda la liturgia del domingo. Y de repente tú estás leyendo y lees una frase, algún versículo o algo, y esa frase te llega al corazón. Y entonces a mí en este domingo del 22º del tiempo ordinario, me llegaba mucho esta parte de: acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes
y es capaz de salvarlos, pero no solamente la acepten, ¿no? No solamente la escuchen y la estudien como nuestros hermanos separados, sino y sobre todo pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Y fíjense que esta parte a mí me resultaba y me llamaba mucho la atención, en parte así porque, bueno, o sea, de repente, pues lo que escuchas es porque te acomoda, ¿no? Porque te acomoda a ti en particular. Y de repente sí nos vemos así como que muy, pues yo fui a misa, yo cumplí, fui a misa y escuché no sé de qué hablaron, no escuché las lecturas, no me acuerdo de quién era el evangelio, no me acuerdo exactamente de qué dijeron, pero yo fui, ¿no? Y entonces nos engañamos a nosotros mismos, queridos hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que por ir a misa los domingos, pues ya con eso ya me salvé. No, hermano, hermana. Fíjate muy bien lo que te exhorta Santiago. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes. O sea, la semilla ya está allí. A lo mejor tú estabas en Babilonia y no escuchaste la palabra, pero la semilla ya fue sembrada, ¿no? Pero aquí el punto es, acéptala dócilmente, abre tu corazón. Escucha, Israel. Acuérdate que es el primer mandato del Señor. Cuando nosotros estudiamos los 10 mandamientos, ya los hemos estudiado aquí en varias ocasiones, nos decimos, no, pues es que los 10 mandamientos, ¿no? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás, ¿no? Por ejemplo. Y nos olvidamos del primer mandamiento. O sea, sí, en el catecismo, cuando éramos chavitos y recibimos nuestra primera comunión, pues nos enseñaban que los mandamientos pues eran 10, ¿no? Y yo te puedo decir, hermano, hermana, que en realidad son 11. El primer mandamiento de nuestro Señor es: escucha, Israel, abre tu corazón. Abre tu corazón a lo que voy a decirte. Porque de nada sirve, hermano, hermana, que nos aprendamos como aquellas personas que aquí en México, no sé allá en tu país, pero aquí en México les llamamos merolicos, ¿no? Que escuchamos un chorro de palabras, pero pues quién sabe qué dijo. Cosas bien ágil el merolico para la palabra, pero pues, ¿qué dijo? Después de que caminas 2-3 metros ya ni te acuerdas. Por eso el primer mandamiento que te propone nuestro Padre Yahvé, es: escucha, Israel, escucha tú, hermano, hermana, la palabra. Y entonces, si tú abres dócilmente tu corazón, tus oídos, como le pedimos al Espíritu Santo cada que iniciamos este programa, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos. Sé tú, Espíritu Santo, el que nos abra para poder aceptar con docilidad la palabra que ya está sembrada en nosotros. En el Deuteronomio recordarás, hermano, hermana, que nos dice nuestro Señor cuando, después de que baja Moisés con las tablas de la ley y ve que el pueblo se ha corrompido y se ha hecho un ídolo de oro, avienta las tablas de la ley al ídolo, lo recordarás muy bien, aquella película de Charlton Heston buenísima de los 10 mandamientos, lo recordarás muy bien, avienta las tablas de la ley y destruye al ídolo y empiezan a caer todos aquellos paganos que han seguido al ídolo, lo recuerdas en este momento, ¿no? Bueno, cuando vuelve Moisés al Sinaí y habla y tiene esta conversación con Dios, le dice: Señor, pues es que tuve que aventar las tablas de la ley ahí al ídolo porque se corrompieron los israelitas, tu pueblo se corrompió. Y entonces el Señor le dice: Moisés, tú tranquilo, no te preocupes. Lo importante no es lo que está escrito en la piedra, sino que lo que está escrito en la piedra está escrito en los corazones de los hombres. Y nosotros, hermanos, hermanas, tenemos escrita la ley del Señor en nuestros corazones. Nos damos cuenta porque nuestros angelitos nos lo dicen, ¿no? Pero tenemos aquella otra vocecita así como caricatura, que ya lo hemos también manejado, que muchas veces tenemos esa vocecita como caricatura, está el angelito, pero también está el chamuco, ahí diciéndonos qué es lo que también quiere él que hagamos, pero que no debemos de hacer. Y por eso en nuestro corazón está grabada
la ley de nuestro Señor. Entonces, la semilla ya está ahí. Ya está sembrada la semilla. Y esa semilla, fíjate lo que dice el apóstol Santiago, es capaz de salvarnos. Solamente por esa palabra que es capaz de salvarnos. Pero que hay condiciones, no solamente es sentarme ahí como bulto de trigo, como bulto de papas. A ver, pues, ¿qué dijo el Padre? Pues no, quién sabe. Estuvo y de repente ando uno cabeceando y en la homilía, en las prédicas de los sacerdotes, cuando ellos hacen estas reflexiones, que es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, cuando ellos hacen estas reflexiones y nos dicen, pues mira, esta palabra nos está diciendo tal o cual cosa, pues muchos de repente le están diciendo sí al Señor con tremendos cabezazos porque les ganó el sueño. Entonces, ya no aceptaste con docilidad la palabra. Ya la semilla está sembrada, esa semilla que te va a ser capaz de salvar, pero pues no está aceptada dócilmente, porque pues estás tan dócil, que tan dócil, en esa docilidad te duermes. Por eso la exhortación de Santiago y por eso la reflexión de este día, para poder tomar en cuenta que es no solamente aceptar la palabra, como dirán nuestros hermanos separados, acepta al Señor y serás salvo. No. Error. No se trata solamente de aceptar la palabra del Señor y aceptar al Señor mismo. No se trata nada más de eso. Se trata de acepta al Señor como tu Señor, pero acepta su palabra y la recomendación de Santiago. Pon en práctica esa palabra y no te limites a escucharla, porque te engañas a ti mismo. Porque aquellos hermanos y hermanas que no ponen en práctica o que no intentamos poner en práctica la palabra del Señor, pues nos estamos haciendo tontos nosotros mismos. Escuchamos la palabra del Señor, pero sigo en mis juergas, sigo en mis malas acciones. Y fíjate que quiero completar con este fragmento que nos comenta nuestro querido San Marcos en el Evangelio de este mismo domingo 22º del tiempo ordinario. Después llamó Jesús a la gente y les dijo, estamos hablando, hay un preámbulo, digo, después si gustas leerlo, es el capítulo 7, versículo del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. Vamos a tomar únicamente el versículo, los últimos versículos del 21 al 23, que es cuando Jesús convoca a la gente y les dice, del Evangelio de San Marcos. Después Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Fíjate, querido hermano, querida hermana, que a mí me impactaba esa vorágine de cosas que enlista el Señor, nuestro querido Jesús, que nos la enlista y sin pelos en la lengua, de dentro. Es porque le están reclamando los fariseos que pues sus discípulos no se purifican, que ellos pues tienen que tener todo un ritual para purificarse y poder tomar los alimentos y que sus discípulos llegan, ya me imagino yo, así con esa imaginación tan desbordada que tengo de repente, ya me imagino yo a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que van caminando y imagínate, en aquella terregal que había en Palestina en aquella época, que inclusive pues llegaban todos sucios de tanto polvo, los vientos y todo, todos mugrosos, me los imagino llegando todos mugrosos, así como de repente llegan mis hijos cuando vamos a comer, que están jugando allá afuera, y que llegan con las manos negras y sin importarles 2 pepinos, se empiezan a comer, ¿no? Y los judíos, no, pero ¿cómo crees? O sea, purifícate primero, eso es lo que tiene, la ley nos dice que nos purifiquemos, ¿no? Y entonces Jesús les dice, a ver, momentito. Aquí no es lo que entra por la boca lo que te hace daño.
No es el puerco, no es la mugre, no es lo que entra por la boca, no te hace daño, porque finalmente todo lo que entra pues tiende a salir, ¿no? Aquí lo que verdaderamente daña es lo que sale del corazón, lo que sale desde dentro. Y entonces empieza a hacer esta lista. Lo que salen, esas intenciones malas, esas malas intenciones, esas fornicaciones, esos robos, los homicidios, que no necesariamente tienen que ser homicidios con arma de fuego, esos de matar a las personas y quitarles la vida. No, los homicidios también son aquellas cosas de estar comiéndote a la gente. Esos homicidios de estar criticando a tu hermano, envenenando el corazón del hermano que tienes a un lado porque te estás comiendo. Ay, es que ya viste a fulanita, ay, mira. Y en eso sí estamos en la misa, ¿no? Por eso aquel dicho que nosotros decimos mucho aquí en México, estás en todo menos en misa, porque no escuchas la palabra dócilmente, pero te estás comiendo a la vecina, que si ya llevó el traje no sé qué, que si no se puso no sé cuánto, que si mira está cabeceando, que si no sé qué. Y todas esas malas intenciones brotan ¿de dónde? De dentro, del corazón. Los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Aquello que no es importante, pero híjole, ¿cómo estás ahí? Viendo. Y entonces es por ello que coincide perfectamente lo que nos exhorta Santiago. A ver, hermanos, no se limiten a escuchar la palabra. Se engañan ustedes mismos. Y puede seguir pasando los siglos y va a seguir pasando el tiempo porque no sabemos ni el día ni la hora de cuándo va a venir nuestro Señor en su segunda venida en gloria y majestad. Pero en el trayecto, en el ínter, en este espacio en que nos toca vivir, que es ínfimo a la verdad de Dios y a la eternidad de Dios y a la eternidad que vamos a vivir cuando estemos frente a Él, ya sea para bien o para mal, ya sea en el cielo, que gloria a Dios, esperemos estar ahí con Él, o en el purgatorio, ahí, bueno, vamos a purificarte un ratito de todo aquello que no hiciste bien, ¿no? O de plano cociéndote a fuego lento en el infierno. Vamos a tener toda una eternidad, pero en el ínter tenemos que evitar esto que nos está exhortando Cristo. Porque del corazón es donde salen estas cosas. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizarnos. ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Porque podemos decir, Señor, Señor, y darnos golpes de pecho, pero ser verdaderamente unos infames fuera. Podemos estar con la lágrima, no, sí, Señor, hoy voy a cambiar, como diría nuestra querida Lupita D'Alessio, ¿no? Hoy voy a cambiar. Y al final del día seguimos siendo exactamente iguales o peores. Pero, ojo, hermano, hermana, tampoco te tires y te tumbes en el lodo y digas, sí, soy de lo peor y no voy a poder cambiar. No. Por eso tienes estas benditas herramientas que nos dejó nuestro Señor instituidas, que son los sacramentos. Si tú reconoces que eres de lo peor, gloria a Dios, hermano, hermana, porque entonces ya estás dando el primer paso. Estás reconociéndote pecador. Porque si no te reconoces pecador o pecadora, entonces eres un fariseo que dice seguir al Señor, pero que te crees puro y santo y que en realidad no lo eres. No te das cuenta que de tu corazón salen también esas injusticias, esos fraudes. Ay, pues, Poli, déjeme ir, pues mire, y le doy por debajo del agua, ¿no? Fraudes, sale de tu corazón. Esas injusticias. ¿Por qué uno tiene que corromper al otro? ¿Por qué uno tiene que ser injusto? Y es una cadenita, si corrompes a uno ya te corrompiste tú y corrompiste al de al lado y corrompiste al siguiente. Y entonces nos estamos haciendo tontos. Como diría Santiago, en palabras más dulces, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Difamamos al vecino, nos sentimos orgullosos, somos muy frívolos porque nos gustan muchas cosas. Ay, no, si no tengo mi iPhone 5, mi iPhone 6, ahorita yo ni sé qué número va. Si no lo tengo de último modelo y última generación, no, pues no tengo teléfono. Frivolidades, hermanos, frivolidades. Hizo una lista muy larga nuestro Señor. Hizo una lista en donde no nos faltó nada. Analiza tu corazón. Es la exhortación de esta reflexión del día. Analiza tu corazón. ¿Qué sale más? Porque algo sale. Salen cosas buenas. Pero también puedo asegurarte, porque a mí me pasa, salen cosas malas. Y cuando tú te reconoces fallido, y cuando tú te reconoces, híjole, sí soy de lo peor, y no debía de haber hecho esto, Señor, y tú me lo dijiste, caray. Entonces, hermano, hermana, oh bendita salvación, oh bendito sacramento de la reconciliación, acércate a tu sacerdote. Aquellos que dicen, como los hermanos separados, no, yo me confieso con un árbol, me confieso yo solo, yo aquí en mi techo. No dijo nuestro Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto ve. Pues sí, pero también tu Padre que está en lo secreto te dijo, también ve y confiésate. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, a ver, Pedro, ven, tú vas a ser Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates será desatado en el cielo. Entonces, ahí en ese momento, en el momento en el que le dijo a Pedro, tú vas a ser la piedra de mi iglesia, en ese momento instituye el sacramento de la reconciliación. Pero pues bueno, no nos conviene a nuestros hermanos separados decir, no, pues es que sabes que sí hay que confesarlo, porque pues entonces la Iglesia Católica tiene la razón. Y la Iglesia Católica es la única, bueno, y otras iglesias históricas de las que ya hemos hablado en otros espacios, que tiene la facultad de confesarte y de desatar lo que está en la tierra atado. ¿Y por qué digo otras iglesias históricas? Porque también otras iglesias, bueno, también tienen esta parte de la reconciliación, pero como tal fue a Pedro y los sucesores de Pedro son los papas. Entonces, ¿quién es la iglesia que tiene estas herramientas de salvación? No es otra más que la católica, hermanos, no nos hagamos. No se engañen a ustedes mismos. Pueden buscar, y por ahí escuché un dicho que me pareció fabuloso cuando lo escuché. Ustedes en la tierra pueden tener la religión que quieran, pero la única que salva es la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. La única. Podremos tener muchas iglesias históricas. Pueden tener la que quieran. Ustedes pueden en la tierra, vivan la iglesia que quieran, porque están en la tierra. Pero la única que los va a salvar es la católica. Es la única que tiene estas herramientas para poderlos salvar. Entonces, si tú, hermano, hermana, ya te has reconocido pecador, has reconocido tu falta, y no solamente una falta grave, porque luego hay muchos que dicen, no, pues yo no mato, yo no robo, yo no soy adúltero, ni adúltera, yo no cometo ninguna falta. Ahí ya estás teniendo tu primera falta, por si no quieres reconocerla, te la podemos hacer notar. Ya tienes el pecado de la soberbia. Ya eres soberbio. Si tú te crees que no tienes pecado, ay, hermano, hermana, te ayudamos. Bájate de la nube porque eres soberbio. Porque aquí todos somos pecadores. Una vez le escuché a un padre muy querido, Salvador Herrera, al quien le mando un fuerte saludo. Los santos, todos los santos, los más grandes santos pecaban 7 veces al día. Imagínate tú. Yo me imagino a una Santa Teresita del Niño Jesús con aquel caminito espiritual, con aquel caminito de sencillez y de humildad, pecando 7 veces al día. Imagínate nada más. Y ella es una doctora de la iglesia y pecaba 7 veces al día. Imagínate nosotros, pobres pecadores, no, de veras estamos mal. Pero el primer pecado y el pecado más grave es el del padre del pecado, que es la soberbia. Y por eso es el padre del pecado, porque es la criatura más soberbia de toda la creación del Señor. Porque todavía y después de mucho tiempo sigue peleándose con el Señor
para decir que Él es como Dios, que es mejor que Él mismo, y engañando a la humanidad. Y si bien es cierto que la concupiscencia que nos heredaron nuestros padres, nuestros primeros padres, por el fruto del pecado, ¿no?, que fue la desobediencia, si la concupiscencia que está en nuestros corazones también nos hacen tener pecados, benditos sacramentos, hermanos, hermanas, benditos. Porque después de que tienes la reconciliación, te exhortamos a que te acerques a recibir el amor de Dios a través de la Eucaristía. Cuando uno es asiduo a los sacramentos, queridos hermanos, y no es que los agarres así como cuando compras pan caliente, ¿no? Pues ahorita que ahí está calientito y sabrosito, no. Cuando tú compras ese pan calientito y te lo comes con gozo, ¿sí? Así también tienen que ser los sacramentos. Ahorita tenemos los sacramentos. Estamos todavía en este tiempo de gracia. ¿Por qué es un tiempo de gracia? Porque todavía no viene nuestro Señor a juzgarnos. Todavía no está nuestro Señor en esta segunda venida. No sabemos ni el día ni la hora, pero tenemos que estar como ese hombre que sí llega el ladrón. Si supiera cuándo va a venir el ladrón, pues vamos a estar vigilando. Entonces nosotros tenemos que ser vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero una vez que en esa vigilia, en esa reconocer qué es lo que hemos hecho mal, me acerco al sacramento de la reconciliación y posteriormente me acerco al sacramento de la Eucaristía. Entonces estoy fortaleciendo mi espíritu y fortaleciendo mi cuerpo, porque también el Señor sana, porque el Señor te está tocando a través de la Eucaristía. Y si tú analizas el Evangelio, hermano, hermana, te das cuenta que cuando el Señor toca o impone las manos, está sanando tu cuerpo, está sanando el cuerpo. Entonces imagínate qué gracia tan grande tenemos, hermano, hermana, que el Señor nos toque cuando lo consumimos en la sagrada forma. Porque Él en su humildad, en su sencillez, en ese amor tan grande, se quedó en un pedacito de pan. Y si se quedó en ese pedacito de pan y tú te acercas a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor en ese fragmento del pan, el Señor te está tocando y te está sanando y te está fortaleciendo en espíritu y en verdad. Y entonces te da la fortaleza de poner en práctica la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú analizas el primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, dice, la palabra ya existía y la palabra se hizo entre nosotros, se hizo carne y es Cristo la palabra. Pon en práctica lo que Él te ha enseñado, aliméntate de Él, aliméntate de su palabra, que son los evangelios, que son las lecturas que leemos en cada misa, pero aliméntate y sobre todo de Él, de su cuerpo, de su sangre, porque Él nos lo prometió. Hagan esto para la salvación de ustedes en memoria mía, conmigo. Este pan que es de la nueva alianza, lo escuchamos cada vez que escuchamos el prefacio eucarístico, escuchamos eso. El Señor nos recuerda que es Él, el camino, la verdad y la vida, y que es su cuerpo y su sangre el que nos va a salvar. Entonces, hermanos, hermanas, pongamos en práctica esta exhortación que nos hace Santiago. Acepta dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ti y que es capaz de salvarte. Ponla en práctica y no te limites a escucharla, porque te engañas a ti mismo. Y acepta también el pan del amor, que es la Eucaristía. Ha sido, querido hermano, querida hermana, un verdadero placer estar aquí contigo. Espero que esta reflexión te ayude, que el Espíritu Santo haya hecho ese trabajo que yo estoy segura que lo hizo, para que hayas escuchado la palabra y que de aquí en adelante, hermano, hermana, la pongas en práctica. Soy Norma Flores, me despido de ti, no sin antes decirle a Mamá María que como buena madre te ponga en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Mar adentro. Ven y navega con nosotros y comparte tus experiencias con el amor de los amores. Escucha a Norma Flores, Mar adentro,
todos los martes de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo